Me llamo Karina Martínez Enzástiga y voy a leer este libro, Don Quijote de la Mancha. Bueno, el primer capítulo dice así: En Ingenios Hidalgo Don Quijote de la Mancha, parte primera. Capítulo 1. ¿Qué trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los lances en Astillero. Ardague antigua, rocín flaco y galgón corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía sayo de berlate, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorín de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocío como tomaba la podadora. Brisaba la edad de nuestro hidalgo en los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijano. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratones que estaban ociosos, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerizas con tanta ficción y gusto, que olvido casi de todo punto el ejercicio de la casa, y aun la administración de la hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían las perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de amoríos, donde en muchas partes hallaban escrito la razón de la sinrazón que a mi razón se hace. De tal manera mi razón enflaquece, que con razón me dejó de la vuestra fervosura, y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvalece por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se le sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara por solo ello. No estaba ginaba que por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, aldaba en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces les vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera. Y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Madesis de Guala, más maezes Nicolás, barbero del Mesón Pueblo. Decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar, era Galaor.
era de Galor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaba las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pesadencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán en cuanto valiéndose de la industria de Hércules, cuando llegó ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos, decía: mucho bien del gigante Morgante, ¿por qué? Con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos. Él solo era afable y bien criado, pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando lo veían salir de su castillo y robar cuantos topaban. Y cuando en Allende robó aquel hilo de la Mojama, que era todo de oro, según dice su historia, diría él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al alma que tenía, y aun su sobrina de añadidura. En efecto, rematando ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de la República, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que le había leído con los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño justo que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que había sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de mojo, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y enderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y que no tenía cela de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de medida celada, que encajaba con el morrión, hacía una aparición de celada entera, en verdad que para probar si era fuerte y podía estar en riesgo de una cuchillada. Sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mala facilidad con la que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de vuestro, poniéndolo unas barras de hierro por dentro,
de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer una experiencia de ella, la diputó y tuvo porcelada finísima de encaje. Fue luego a ver su Rossini, y aunque tenía más cuartos que un real, y más tachas que el caballo de Gonolea, que tantum pelis et ossuafuit, le pareció que el bucefelo de Alejandro ni Babieca del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballero de caballero tan famoso y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudado su señor estado, mudase él también el hombre, y le cobrase famoso y de estruendo como convenía a la nueva orden y al nuevo ejército que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era. ¿Qué era antes? Y primero que todos los Rocines del mundo, puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérselo a sí mismo. Y en este pensamiento duró otros 8 días, y en el cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasiones los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada, o no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordándose que el valoroso Amadís no se había contentado con solo llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria para hacerla famosa, y se llamó Amadís de Jaula. Así quiso que, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias, pues sus armas, hecho el morrión celada, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Decíase él, si yo por malos de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con alguien gigante como de ordinario, les acontece a los caballeros andantes y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo. No será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humillante rendido, yo señora soy el gigante Caraculiambro, señor de la isla Malidrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced. Para la vuestra grandeza dispongo de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando hallo a quien dar nombres de su dama. Y fue a lo que se cree que en lugar no cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien el tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo, ni se dio cata de ello. Llamábase Alandosa Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no dijese mucho del suyo, y que tirase y encaminase al de la princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcina del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino, y significativo como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto.